Nació en Ecuador y DT de Perú puede convocarlo. La noticia empezó a rodar con fuerza después de una noche encendida en Matute. Jairo Vélez, nacido en El Carmen, Manabí, aparece ahora en el radar de la selección peruana. El volante atraviesa uno de los momentos más comentados de su carrera. Y lo que parecía una simple actuación destacada en Liga 1, terminó abriendo un debate nacional. Todo se disparó después del triunfo de Alianza Lima sobre Melgar por 3-1 en el torneo Apertura 2026. El conjunto blanquiazul mostró autoridad en su casa. La victoria le permitió recuperar el primer lugar de la tabla. Los chancas habían ocupado momentáneamente esa posición. Pero el cuadro dirigido por Pablo Guede respondió con fútbol y contundencia. La noche empezó con intensidad desde los primeros minutos. Alianza Lima buscó imponer condiciones ante un rival que nunca se resignó. Melgar plantó batalla y obligó a los íntimos a trabajar cada pelota. Sin embargo, el dominio territorial empezó a inclinarse hacia el equipo local. La presión del público también jugó su partido. El primer golpe llegó cuando Paolo Guerrero apareció en el momento justo. El delantero convirtió el tanto que abrió el marcador a los 30 minutos. La tribuna explotó con el grito de gol. El experimentado atacante volvió a demostrar que su presencia pesa en momentos determinantes. Alianza Lima tomaba ventaja. Pero Melgar no se quedó mirando el festejo rival. El equipo arequipeño reaccionó antes del descanso. Johnny Vidales de penal puso la igualdad en el marcador. El empate llegó a los 44 minutos. La historia volvía a ponerse en suspenso. Con el 1-1, el partido entró en un tramo de tensión. Los dos equipos sabían que el resultado podía cambiar el rumbo de la jornada. El ritmo se volvió más intenso. Cada pelota se disputaba con fiereza. Y en medio de ese escenario comenzó a aparecer la figura de Jairo Vélez. El volante empezó a tomar protagonismo con la pelota en los pies. Su movilidad por la banda derecha empezó a incomodar a la defensa de Melgar. Cada vez que tocaba el balón generaba expectativa. La tribuna percibía que algo podía ocurrir. Y finalmente ocurrió. A los 66 minutos llegó el momento que cambió la historia del encuentro. Jairo Vélez encontró el espacio y sacó un remate que terminó en el fondo de la red. Matute explotó otra vez. Alianza Lima recuperaba la ventaja. Ese gol no fue un simple tanto dentro de un partido del campeonato. Fue el momento en que el nombre del volante comenzó a resonar con más fuerza. Vélez celebró con intensidad. Sus compañeros lo rodearon. Y el público entendió que estaba viendo una actuación especial. Con el marcador nuevamente a favor, Alianza Lima manejó mejor los tiempos del partido. Melgar buscó reaccionar, pero dejó espacios. El equipo íntimo empezó a encontrar más libertad en ataque. Y en esa dinámica volvió a aparecer Jairo Vélez. Cuando el partido se acercaba a su desenlace, llegó una jugada que terminó de coronar su actuación. Vélez desbordó por la banda derecha con una maniobra llena de precisión. Su avance rompió la estructura defensiva de Melgar. La pelota salió de su pie con exactitud. El centro viajó directo al corazón del área. Allí apareció Renzo Garcés. El defensor solo tuvo que empujar el balón con precisión para marcar el tercer gol. Corría el minuto 84. El partido quedaba prácticamente definido. Esa asistencia terminó siendo uno de los momentos más celebrados de la noche. Vélez había sido el autor de un gol y además regaló una jugada que selló la victoria. Su actuación fue reconocida por los aficionados. Muchos lo señalaron como el mejor de la cancha. El triunfo permitió que Alianza Lima alcanzara los 16 puntos en el campeonato. Con ese puntaje volvió a quedarse con el primer lugar de la tabla. El equipo de Pablo Guede confirmaba su buen momento. La campaña en el Apertura sigue despertando ilusión. Sin embargo, la historia no terminó en el resultado del partido. Entre los espectadores había una presencia especial. En uno de los sectores del estadio se encontraba Mano Menezes. El entrenador brasileño que dirige a la selección peruana observaba con atención. El técnico tomó nota de lo que ocurría en la cancha. Y uno de los nombres que quedó marcado fue el de Jairo Vélez. La actuación del volante no pasó desapercibida. El entrenador pudo verlo de cerca. Y ahora el debate empezó a crecer. La razón de ese interés tiene una explicación reglamentaria. Jairo Vélez recibió la aprobación oficial para cambiar de federación. Eso significa que ahora puede defender los colores de Perú. El proceso fue autorizado por la FIFA. Las normas del ente rector del fútbol permiten esta posibilidad bajo ciertas condiciones. El futbolista debe haber vivido al menos 5 años en el país que desea representar. Además,
No debe haber disputado partidos oficiales con la selección de su nación de origen. En el caso de Vélez, ambos requisitos se cumplen. El jugador llegó al fútbol peruano en el año 2020. Desde entonces desarrolló su carrera en el país. Esa permanencia le permitió alcanzar el tiempo exigido por el reglamento. El segundo punto también juega a su favor. Jairo Vélez nunca disputó partidos oficiales con la selección ecuatoriana. Por esa razón quedó habilitado para tomar otra decisión en su carrera internacional. Y ahora Perú aparece como una posibilidad concreta. La confirmación llegó a través del abogado especializado en Derecho Deportivo Vicelares. El jurista informó públicamente que la FIFA aprobó el cambio de federación. La noticia fue acompañada con la imagen del registro del futbolista en la plataforma oficial. El anuncio despertó un debate inmediato entre periodistas y aficionados. Muchos consideran que el volante podría convertirse en un aporte para la selección peruana. Su rendimiento en la Liga 1 respalda esa idea. Y su presente en Alianza Lima refuerza el argumento. Jairo Vélez no es un recién llegado al fútbol de este país. Su historia en el campeonato peruano comenzó hace varios años. En el 2020 arribó para vestir la camiseta de César Vallejo. Allí inició un proceso que terminó consolidando su presencia en la liga. Durante 5 temporadas defendió los colores del club trujillano. En ese periodo se convirtió en un jugador conocido dentro del torneo. Su rendimiento llamó la atención de equipos grandes. Y su carrera empezó a tomar un rumbo distinto. El siguiente capítulo se escribió cuando llegó a Universitario de Deportes. Con el equipo crema logró algo que marcó su trayectoria. Fue parte del plantel que alcanzó el título nacional en el 2025. Aquella campaña lo posicionó entre los futbolistas más visibles del campeonato. Sin embargo, el año 2026 trajo un movimiento inesperado. Vélez dejó Universitario para sumarse a Alianza Lima. El cambio generó sorpresa entre los seguidores del fútbol peruano. Pasó de un grande al rival histórico. El llamado camisetazo provocó debate desde el primer día. Pero el volante decidió responder dentro de la cancha. Su rendimiento empezó a justificar la apuesta del club íntimo. Hoy es una de las piezas importantes del esquema de Pablo Guede. En el fútbol ecuatoriano también dejó su huella. Durante su etapa en ese país defendió las camisetas de River y Universidad Católica. Esos años formaron parte del inicio de su recorrido profesional. Allí comenzó a construir su camino en el deporte. Más adelante apareció la oportunidad de jugar en Argentina. Vélez integró el plantel de Vélez Sarsfield. En ese club consiguió un logro importante. Formó parte del equipo campeón de la Supercopa Argentina en el año 2013. La carrera del volante también tuvo un paso por el fútbol mexicano. En ese país defendió los colores de Atlante. Posteriormente jugó en Canaleros. Esas experiencias ampliaron su recorrido internacional. Hoy, a sus 30 años, el futbolista vive uno de los momentos más comentados de su carrera. Su actuación frente a Melgar volvió a poner su nombre en la conversación nacional. Y el debate sobre su posible convocatoria no deja de crecer. El entrenador Mano Menezes tendrá la decisión final. Ahora conoce de cerca lo que puede ofrecer el volante nacido en Ecuador. El reglamento ya abrió la puerta. Y el rendimiento del jugador también empuja a esa posibilidad. La pregunta empieza a recorrer las redacciones deportivas y las tribunas del país. ¿Será Jairo Vélez una de las novedades en la próxima fecha de selecciones? Por ahora no hay respuesta definitiva. Pero después de aquella noche en Matute, el tema dejó de ser una simple especulación. Lo cierto es que su nombre ya circula con fuerza en el ambiente del fútbol peruano. Muchos analistas creen que su experiencia y su conocimiento del campeonato pueden sumar en la selección. Su actuación ante Melgar fue una carta de presentación potente. Y el contexto actual de la bicolor abre espacio para nuevas alternativas. Mientras tanto, Jairo Vélez sigue enfocado en el presente con Alianza Lima. El equipo de Pablo Guede marcha como líder del campeonato con 16 puntos. Y cada partido puede seguir alimentando esta historia. Una historia que empezó con una gran noche en Matute y que ahora podría terminar con una convocatoria inesperada.